Una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, hola. Un gusto, una bendición poder estar una vez más con ustedes, el poder compartir a través de las comunicaciones, y valga la redundancia, el comunicar las buenas noticias, el Evangelio, las buenas noticias y buenas del Evangelio de Jesucristo, para todos aquellos que reciban, que recepcionen, ¿no es cierto? Es un mensaje para aquellos, para la oveja perdida. Este es el mensaje para la oveja perdida, para aquellos que han sido llamados desde antes de la fundación, ha sido escogido. Y esa es nuestra confianza, nuestra fe, nuestra certeza, ¿no es cierto? Para creer también, porque se tiene que creer también para obtener este regalo, para poder recibir el regalo, la gracia, el favor. Se requiere fe, creer, y ese creer lo pone Dios, y ese deseo, esa confianza, esa credibilidad de poder creer, la pone el Espíritu Santo en nosotros. Recuerda que nosotros no creíamos, y perdone que sea reiteradamente, pero siempre hay gente que se está conectando, gente que está conociendo el mensaje de la salvación. Y estos son videos que van a quedar, son videos que van a quedar en las redes dando vuelta, y siempre va a haber ahí alguien, ¿cierto? Una oveja perdida que escucha el mensaje para salvación. He puesto como título siempre ha sido falta el desear. Una cosa es rechazar la gracia, otra cosa es hablar mal de la gracia, otra cosa también es explicar de forma errónea la gracia, ¿no es cierto? O entender de mala forma porque no se ha podido entender o no se ha podido explicar de una forma, pero poco a poco vamos creciendo en la gracia, vamos entendiendo los atributos de Dios, vamos entendiendo los beneficios, vamos entendiendo lo que realmente es vivir en gracia, sin tener ningún mérito alguno, ¿no es cierto?, para haber obtenido esta salvación, pero tan grande y tan inmensa que es la salvación que Dios nos dio a cada uno de nosotros. A ver si podemos leer quisiera leer, dice: ¿han oído el mandamiento que dice no cometerás adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón, es decir, la ha estado deseando. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y vuelvo al principio, ¿no es cierto? Dice: ¿han oído el mandamiento? Lo primero que dice el libro de Mateo: ¿han oído del mandamiento? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Que le está hablando a los escribas, ¿no es cierto? A los fariseos. ¿Han oído hablar de los mandamientos? ¿Cómo no lo iban a haber oído? Ellos lo escucharon, ¿no es cierto? De haber escuchado que no codiciarás, no desearás la mujer, como habla el mandamiento, ¿no es cierto?
no codiciarás la mujer de tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces la primera pregunta de que Jesús le dice, ¿han oído el mandamiento que dice? Es decir, no está haciendo una pregunta, sino que está dando que es por hecho que lo han oído. Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Claro, ellos habían oído, no cometerás adulterio. Y el adulterio, para los fariseos y escribas, y para muchos, ¿no es cierto?, el caer en adulterio era caer en el acto mismo. El caer en adulterio, ¿no es cierto?, era caer en el acto mismo. Pero dice Jesús, pero, dice un pero, es decir, dice, yo digo que el que mira con pasión sexual, el que desea a una mujer, ya ha cometido adulterio con esa persona, con esa mujer o con ese hombre en el corazón. Ya hubo un deseo en el corazón. Entonces primero le dice, ¿han oído, ¿no es cierto? ¿Han oído, ustedes han escuchado que dicen no cometer adulterio? Sí. Y ellos decían, nosotros no hemos cometido adulterio, no hemos caído en el acto, estamos salvados, podemos justificarnos, podemos estar bien porque no hemos cometido adulterio, así que puedo ser bendecido, puedo agradar a Dios, puedo congraciarme con Dios porque no caí en el acto, no caí en adulterio, así que soy muy bueno yo, soy un guardador de ley extraordinario porque nunca he caído con una mujer, nunca he ido a tener una relación sexual con una mujer, nunca he fantaseado, ¿no es cierto? Una palabra muy hablada, ¿no es cierto? Muy expuesta dentro de los programas. De repente dice, ¿quién ha tenido sueños o fantasía sexuales, ¿no es cierto? Algunos dicen, no sé, tienen una fantasía con el vecino, la vecina, tienen una fantasía con el prójimo, tienen una fantasía con el compañero de trabajo, con de universidad, con el profesor, y quién ha tenido una fantasía y dónde tenerla, ¿no es cierto? Y se habla, y ¿no es cierto? Algunos dicen, yo la he tenido en el ascensor con la secretaria, yo lo tenía arriba en el avión con una amiga, y esas son ¿cómo se llama? Que se me olvida la palabra ya, sueños, no es sueños, no es lo que está, fantasías de ayer y de hoy, no es esa, fantasías. Entonces los fariseos y los escribas habían reducido el pecado solo a una acción, a cometer el acto mismo físico, y por eso ellos creían, ¿no es cierto?, a morir, que ellos eran intachables, ellos eran puros, ellos eran fariseos de fariseos, orgullosos, porque ellos no habían caído nunca. Pero Jesús dice, ustedes han oído, no cometerás adulterio. Sí, y lo hemos logrado, no hemos caído en adulterio, pero también dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Ustedes no han escuchado eso. Ustedes también saben que te dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Es decir, no siempre ha sido el fallar, el pecar, errar el blanco, ha sido primero o en el corazón o en el acto. Es decir, ellos no habían caído en el acto, a lo mejor, ¿no es cierto?, pero sí habían caído en el corazón. No es porque ahora estamos en la temporada de la gracia, ahora se peca con el corazón. Siempre se ha pecado con el corazón, se ha deseado. Lo que pasa es que los fariseos, los escribas, habían reducido el pecado solamente a una acción, pero no en el cometer adulterio en el corazón, porque no cometas adulterio, pero yo digo, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Es decir,
que los mandamientos no solo decían no cometerás adulterio, sino que también decía no desearás. Desear, eso viene de corazón, eso viene de acá del corazón, no desear. Tanto se pega como el desear, como yo no caigo al acto mismo, pero sí he deseado en el corazón, ya he pecado y siempre ha sido pecado. Siempre se ha pecado con el corazón. El problema es que no se había acusado eso, no se había puesto a la luz eso, ¿no es cierto? Porque no se habían dado cuenta, lo habían leído, pero nunca habían meditado bien. Por eso dice, medita de día y de noche mis mandamientos. Por eso que tenemos que meditar su palabra, retener lo bueno, rechazar todo lo que no esté dentro del parámetro de escritural, ¿no es cierto? De lo que el énfasis, lo que Dios quiere hablarnos en nuestra vida. Entonces, hasta Pablo se dio cuenta, ¿no es cierto? Dice, yo no habría dado cuenta que pecar, que el codiciar ya era pecado, pero la ley me lo mostró, ¿no es cierto? Lo vi, no me había dado cuenta. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos dado énfasis el pecar, y no tan solo en adulterar, sino que en mentir, en robar, en muchas cosas, todo lo que sea pecado, ¿no es cierto? Si no lo hemos cometido en el acto, pero sí lo hemos cometido en el corazón. Y no es que ahora, en la temporada de la gracia, se subió de nivel eso. No, lo que pasa es que se descubrió, se vio. Antiguamente no estaban esas pistolas, ¿no es cierto?, para apuntar cuánta velocidad iba uno. No existían. Sino que era el ojo y bueno, si yo iba bien. Y no había con qué acusarlo. Y siempre ha sido pecado, siempre ha sido falta a las leyes del tránsito andar en una velocidad máxima, ¿no es cierto? Adecuada, ¿no es cierto? Pero cuando salió esa maquinita nos acusó. Oh, pucha, ahora que estamos con la ley, ¿no es cierto? En la ley del Espíritu, vamos, ahora sé que andar a 100, más de 100 era pecado, era transgredir la ley. No, siempre ha sido malo. Siempre. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta, ¿no es cierto? No habíamos meditado bien, no habíamos entendido bien, ni los fariseos, ni los escribas, ni ahora. Y no es que ahora, porque estamos en la temporada de la gracia, ahora se nos aumentó y pucha, ya es peor ahora, porque ahora ya tan solo pensar, tan solo desear, ya estamos cayendo en pecado. Y siempre ha sido el desear pecado. No desearás, es un mandamiento igual, que está dentro del mandamiento, siempre ha sido un mandamiento. Entonces mucha gente se jacta de no haber caído, pero en su corazón ha caído 1000 veces. A lo mejor ha caído una vez tu vecino o tu hermano y tú has caído 1000 veces en el corazón, y es lo mismo. Es lo mismo, el mismo pecado, el desear en el corazón que llegar a la acción. Entonces, hay algo que nosotros hemos reducido el pecado, y esa es la doctrina del pecado. Si no entendemos la doctrina del pecado, ¿no es cierto? Por eso es que necesitamos solamente al Espíritu Santo que nos revele el pecado. Por eso es que la gente no se da cuenta que están en pecado, que es pecado, que es estar perdonado del pecado, que es vivir en paz sin pecado. Solo Él nos puede revelar. Solo Él nos puede haber convencido de pecado. Y por eso es que nosotros no tenemos que ni qué pito tocar para apuntar con el dedo. Si Jesús no lo hizo con el pecador, si Jesús no lo hizo ni con la mujer que estaba junto al pozo de agua, en ningún momento le dijo, pégate la cachadita, ya 5 maridos y el que tenía ya tampoco es tuyo. En ningún momento le dijo eso. Oye, ¿hasta cuándo? Córtala. No le dijo en ningún momento.
sino que cada vez la iba confrontando con la palabra. Habían palabras, ¿no es cierto? Solo yo te puedo dar esa agua, porque había una necesidad, porque había un vacío de llenar, y solo Jesús, solo algo eterno te puede llenar ese espacio. Algo de corta duración no te puede llenar un espacio. Lo que no es eterno no te puede llenar tu corazón. Tiene que haber algo eterno. Y solo en Cristo tenemos vida eterna, salvación eterna, perdón eterno, justificación eterna, redención eterna. Todo eterno. Solo en Jesucristo podemos sentir esa paz de no tener ese vacío. Por eso que si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, como dice la canción, lo tengo todo, porque Él llena todo. El resto son añadiduras. El resto es añadidura. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Por eso que fuera de Él nada podemos desear, porque lo de afuera nada es eterno. Todo tiene fin. Tiene fecha de límite, tiene fecha de vencimiento. Hasta nuestro cuerpo tiene fecha de vencimiento. Llegará un día que partiremos de esta tierra y nuestro cuerpo quedará enterrado bajo tierra. Terminó. Todo se termina. Todo es algo en esta tierra todo es pasajero. Y para eso estamos, para llamar la atención y decirte que las cosas del mundo no son eternas. Y si tú estás sintiendo ese vacío, si tú estás sintiendo que nada te llena, es porque hay una falta de eternidad en tu corazón. Hay una falta de eterna salvación. Y Jesucristo, por eso que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo en Él podemos tener vida eterna, solo en Él podemos tener un camino eterno, solo en Él podemos tener una verdad eterna, solo en Él podemos encontrar esa vida eterna. Por eso que nada pudo llenar nuestro corazón, nada, ni nadie ni nada pudo llenar nuestro corazón cuando el Espíritu Santo nos convenció de pecado. Usted ve a Jesús ahí, su compasión, su amor, su comprensión de aquella mujer que 5 maridos, y el que estaba acostado en su cama tampoco era su marido. Nunca la enrostró. Nunca le dijo pecadora, gran pecadora. ¿Ah? ¿Hasta cuándo? Pégate la cachapo. En ningún momento le dijo, déjate de andar tonteando. No, le dijo que Él era el agua. Le habló de salvación. Le habló de salvación eterna. Entonces, ese es el mensaje que nosotros debiéramos tener. Un mensaje de salvación, no un mensaje moralista. Yo tampoco comparto con el pecado del mundo. No nos gusta porque hay algo en nosotros. Si hay eterno, a nosotros nos desagrada el pecado, nos molesta el pecado. Pero no por eso vamos a enrostrar, vamos a mandarlos al infierno, vamos a contender con ellos, vamos a gritarles tantas cosas que se merecen porque ellos han dado libertinaje al pecado. ¿Y qué quiere que haga? ¿Qué quiere que hagan ellos? Si no han sido convencidos. Solo el poder de Dios puede transformar las vidas. El mensaje humanista, moralista, no va a cambiar. Nunca ha cambiado. El Espíritu Santo, el que ha convencido, nunca va a convencer. Puede que convenza algún tiempo un evangelio moralista, un evangelio psicológico. Puede que cambie y vaya a la iglesia, pero su vida no ha sido regenerada. Pasó por emoción, pasó por miedo, ¿no es cierto? Cuando escuchamos
pasen al altar muchas veces y de forma psicológica le decimos, por favor, acepta al Señor, siendo que Dios en ningún momento ha sido así. Él presentó el mensaje, convenció y se convirtieron. Cuando caemos dentro de un evangelismo psicológico, humanista, moralista, ético, puede que haya cambios exteriores. Y aquella gente es la que no crece. Y pueden tener de todas las añadiduras, pueden tener todo. Y a lo mejor no son añadiduras, son cosas que le han llegado porque han trabajado. Entonces, mucha gente confía en eso, tiene la esperanza en esos que están bien. Porque escuchan que el tener una casa, el tener un auto, porque es que es para ti la bendición. Para mí tener la bendición es tener la bendición del santo, la unción del santo, ser salvo, tener una redención eterna. De que Él me haya escogido de lástima, del que Él no haya pues dentro de esa elección no haya escogido a nosotros y sin ningún mérito y nada habíamos agradado a Dios. Recuerde que no éramos buenos, no éramos justos, no éramos sabios, no le creíamos, no lo amábamos, al contrario, aborrecíamos la luz, odiábamos a Dios, los mandamientos, las leyes. Esa es la naturaleza del mundo. ¿Qué podemos pedir? Solo Dios puede transformar la vida. Solo Dios puede cambiar el corazón. Y por eso es que Él tuvo que cambiar nuestro corazón para poder y entrar en nosotros. Y el Espíritu Santo entrar en nosotros para poder poner el querer como el hacer. Si todo lo bueno que podamos hacer es por causa de Él. Todo fruto que demos es por causa de Él. Si hemos creído en algo es por causa de Él. Entonces toda palabra humanista de repente es chocante. Tú lo puedes. El que se levanta, Dios el que se levanta temprano, Dios lo ayuda. Descubre ese campeón que hay en ti y como que de nosotros determinara la cosa, como que nosotros somos ganadores en Cristo. Somos vencedores en Cristo porque Él venció en la cruz del Calvario. Nosotros no hicimos nada. Nosotros no fuimos partícipes de nuestra salvación. En ninguna manera. No hemos sido partícipes de nuestra elección. No hemos sido partícipes de nuestra redención. No hemos sido partícipes de nuestro perdón. El barro, ¿un muerto puede salvarse? ¿Un muerto puede participar de una salvación? Está muerto. No respira, no vive, no ve, no oye, no mira, no piensa, no tiene conciencia, no tiene criterio. ¿Qué le podemos pedir a un muerto? Usted le puede pegar un palo a un muerto y sigue ahí mismo. Le puede hablar a un muerto y no va a entender, no, porque está muerto. Entonces, por causa de haber sido convencido por el Espíritu Santo, podemos entender muchas cosas. Y eso debiera nosotros tener compasión por ello, misericordia por ello. Es que resulta que yo no puedo soportar Nosotros fuimos elegidos y hemos sido elegidos por gracia. Por gracia. Solo su gracia nos cubre. Si no es por su gracia seríamos peores a lo mejor. Si no es porque no hubiese convencido habríamos sido peor. Hay un mal concepto de sentirse que somos buenos, que somos obradores bien, hacemos bonitas obras, cositas buenas, cositas lindas, y creemos que somos buenos. Nada bueno vio en nosotros. Y si algo bueno hemos hecho
o vamos a hacer es por causa de Él. Es por causa que Él nos va guiando a toda verdad y a toda justicia. Entonces, dentro de esta temporada, ¿no es cierto?, de gracia, de favor, y se predica muchas veces que ahora en esta temporada, ahora es peor porque ya con solo desear, ya me acosté con aquel hombre, con aquella mujer. Y siempre el deseo y el desear, el codiciar ha sido pecado, siempre. Siempre. Si no llegaban al acto, eran inocentes para ello. Y por eso que ellos creían que por hacer obra, ellos agradaban a Dios. Por hacer obra. Y por eso es que hasta el día de hoy, el querer pretender que yo sostengo mi salvación porque hago buenas obras, porque hago cosas bonitas, porque hago esto otro. No. Nada bueno que venga de nosotros. Si recuerda que el Padre nos mira a través de Cristo. Nada más. Él apañó. Y no tan solo apañó, sino que borró, eliminó el pecado. Lo sacó el pecado. Lo borró. Lo eliminó el pecado. Entonces, hablamos tantas cosas de repente fuera de contexto. Hablamos tantas cosas. Que anotemos los pecados que hemos cometido. Escribámoslo para que podamos ser tratados con esos pecados que estamos cometiendo todos los días, siendo que Dios no se acuerda de nuestros pecados. Él borró nuestros pecados. Él quitó del acta todo pecado. ¿Quién soy yo para acordarme? Entonces hay cosas que hemos añadido humanamente y sé que nos ha hecho de mala forma. Es por eso que tenemos que prepararnos. Yo soy el menos indicado para enseñar. ¿Pero sabe por qué? Porque lamentablemente los maestros están callados. Los maestros están encerrados en su estudio y no hablan, no expresan, están con su boca cerrada y de una u otra forma uno tiene que comenzar a abrir y aunque uno sea una piedra en el zapato, pero tenemos que hablar estos temas abiertamente y ponernos de acuerdo como iglesia en Cristo. Ponernos de acuerdo para dónde va la micro. Entonces por eso es que es necesario que los maestros, para eso Dios puso maestros, no para mirarlo de lejos, ahí no va porque me va a revolver el gallinero. No, los maestros están para corregir cada corriente que hay y se corrige en base a la gracia. La gracia es la lupa, la gracia es el filtro, el ancla, para que no cualquier corriente nos desvíe. Por eso es que es necesario tener maestros. No, yo soy el pastor, soy el maestro. Y ni siquiera entiendo contextos. El contexto de las cosas que estoy hablando. Y no soy humilde en poder reconocer a los maestros, reconocer a la persona que Dios le ha dado ese don, Dios le ha dado ese ministerio para poder ordenar muchas cosas. El problema es que acudimos cuando ya quedó la escoba. En Chile y en gran parte de Latinoamérica no se reconocen los maestros. Solamente cuando los nombran pastores. Y recién se valorizan, y entre comillas. Siempre dicen pastor no maestro. No sé, a nosotros nos encanta que, ¿no es cierto?, el nombre. Cada uno tiene su nombre, pero al maestro no le dicen maestro. Pero sí al líder pastor, le fascina que le digan pastor o que nos digan pastor. Bueno, a mí me da lo mismo en todo caso. Pero no reconocemos al maestro. El maestro, y se dice maestro. Si hay pastor,
¿cierto? Si hay evangelista, el evangelista, que venga por favor, el pastor si puede venir, el maestro por favor que venga. Pero nunca le hemos dicho maestro. Y eso no es reconocer. El decir maestro. Por el nombre. Por el nombre. Maestros. Porque Dios lo ha puesto en nuestras congregaciones. Porque hay cosas. Porque somos un cuerpo, nos necesitamos. La mano necesita del dedo, el dedo necesita de la mano necesita del codo, del antebrazo. La muñeca necesita el antebrazo, la pierna necesita el brazo. Todos nos necesitamos, todos somos un cuerpo. Y necesitamos crecer, que la iglesia se edifique en algo sano, se edifique en lo que Dios ha puesto, ¿no es cierto? El fundamento que dejó, ese fundamento sólido que dejaron los apóstoles, el fundamento. Pablo, yo he venido a hablar de las buenas noticias de Jesucristo. Ese es el mensaje, el regalo, su gracia, su favor, buscar la oveja perdida, predicar, a donde andemos estemos hablando, porque hay por todos lados hay ovejas perdidas. Necesitamos hablar, necesitamos comunicar de estas buenas noticias del Evangelio. Entonces los fariseos ni los escribas, ¿no es cierto? Para ellos, si no llegaban al acto sexual físico, para ellos no era pecado. Y se jactaban. Pero Jesús les da el desear, el codiciar. No había leído bien los mandamientos. En 2 Corintios 3:6 dice de esta forma: Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, para repetirlas como papagayo, ¿no es cierto? Esa frase es muy antigua. Sino del Espíritu. Entonces ellos lo habían solamente por letra, por eso es que la letra mata. Solamente por la letra. Pero ellos no habían entendido el espíritu de la ley, que era más allá del acto, sino que también el desear era el del corazón. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el espíritu da vida. Y a ver si lo podemos leer en la versión amplificada, que me gusta mucho la pluma, esta traducción. Es Él quien nos ha capacitado, haciéndonos estar en forma y digno. Yo no, Él nos ha capacitado, haciéndonos, Él nos hizo, haciéndonos estar en forma y dignos y suficiente como ministros y dispensadores de un nuevo pacto de salvación a través de Cristo. No ministro de la carta de código legalmente escrito, pero del Espíritu, porque el código de la ley mata, pero el Espíritu Santo hace vida. Si yo solamente lo miro en frío como letra, ¿no es cierto?, no voy a entender. Entonces, ni los fariseos ni los escribas entendieron eso. Y por eso Jesús, sepulcros blanqueados. ¿Y qué es lo que es un sepulcro blanqueado? A las tumbas la pintaban color blanco, ¿no es cierto?, para resaltar que ahí había muerto ¿no es cierto?, un experto en la ley, un escriba, un fariseo, un judío de judíos, y resaltaban esa tumba. Pero por dentro
ya estaba todo agusanado. Por fuera la tumba, ¿no es cierto? El quincho se ve lindo todo, pero dentro está la pudrición. Así los trató Jesús. Porque solo entendían por letra, por ley, no por el espíritu de la ley, que es amor. En Romanos 7, el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 9 dice: hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandamientos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Ni Pablo se había dado cuenta. Y cuando se le reveló, ¿no es cierto? Cuando hubo una transformación en él, cuando el Espíritu Santo comenzó a revelarle, empezó a darse cuenta que no solamente era el acto, sino que era el corazón, el deseo. La codicia siempre había estado. Desde el principio, desde que Dios formó al hombre, existió la codicia, la envidia, pero no, habían cosas que no sabía, no se había dado cuenta, no sabía, ¿no es cierto?, que era pecado. O no sé, entonces tenía que llegar la ley para mostrar el pecado, porque muchos se creían buenos, o nos creemos buenos, y cuando, no, me falta. Creo y pretendo ser bueno, pero no lo soy. ¿Puedo yo juzgar y apuntar el dedo con aquellos? Si yo vengo de la misma masa, vengo del mismo barro. Lucas capítulo 16, 15 dice: entonces él les dijo: a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón de ustedes. Le estás hablando a ellos. Por fuera se veían justas, rectas, intachables, eruditos de la ley, perfectos, santos, justos. Pero Dios dice: yo le conozco su corazón. Le conozco tu corazón. Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Entonces muchas veces honramos y no sabemos lo que hay en el corazón de la persona. No sabemos. Que para nosotros es tremendo. ¡Wow! Y para Dios, porque Él ve el corazón. Para lo que nosotros honramos, para Dios es una deshonra. Lo que este mundo honra, lo que el sistema de este mundo honra, para Dios es detestable. Es horrible a los ojos de Dios. A ver qué nos dice la versión, que me gusta leer esta versión amplificada, la vamos a traducir. Pero Él les dijo: ustedes son los que se declaran justos y rectos. Ustedes se declaran justos. ¿Por qué? Porque ellos no habían cometido cosas, no habían llegado al acto, pero por dentro pecaban. Ustedes son los que se declaran, es decir, no era Dios, ellos mismos se declaraban justos y rectos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es exaltado y altamente pensado entre los hombres es detestable, y detestable, una abominación a los ojos de Dios. Ellos mismos se declaraban justos. ¿Por qué? Porque no habían caído en el acto. A lo mejor nunca habían robado, pero robaron en el corazón. Y no es que la gracia subió de nivel, se nos subió la vara, no, siempre ha sido igual. La codicia siempre ha sido pecado, el pecar en el corazón siempre ha sido pecado, adulterar en el corazón es adúltero, igual es pecado.
robar en el corazón y no haber cometido, igual es pecado. Las dos cosas es pecado. Ni una ni la otra cosa son agradables ante Dios. No podemos separar las cosas. No podemos separar corazón y acción. No desearás la mujer de tu prójimo. El apóstol Pablo se dio cuenta de la codicia, ya que solo consideraba la acción como pecado. La obediencia mecánica hizo olvidar el corazón. La obediencia mecánica hizo olvidar que no se pecaba en el corazón, solo llegar al acto. Una obediencia mecánica, una rectitud, un esfuerzo mecánico, ¿no es cierto?, humano, humanista, psicológico, les hizo perder, minimizar que el pecar en el corazón era pecado. El desear ya a la mujer en el corazón ya había pecado. Y siempre ha sido igual. Desde antes, del antiguo al nuevo, siempre ha sido igual pecado. La ley siempre ha considerado el corazón y el accionar como pecado. Siempre. Por eso no se entiende salvación por gracia y no por obra. Ese es que la iglesia ha caído mucho dentro del humanismo y creen, porque no ha caído en el acto, creen que ellos se merecen ser salvos, que ellos sostienen la salvación, que hay que sostenerla, hay que mantenerla. Y si Él nos mostrara por dentro de nuestro corazón, diríamos, ¿quién soy yo para sostenerla? ¿Quién soy yo para sostenerla? Piensa que pueden justificarse ante Dios por sus obras, igual que los escribas y los fariseos. Es decir, la historia se vuelve a repetir. La historia se vuelve a repetir nuevamente. Dios conoce el corazón de la gente, solo ve mi accionar positivo, bueno y fiel. La gente ve mi buen actuar, ve por fuera mi fidelidad, que soy fiel, soy bueno, pero Dios ve mi corazón, que no anda ni parejito por lo que la gente dice, ni parejito. Ellos decían, mientras no cometa adulterio, está todo bien, pero Jesús dijo, si deseas, ya adulteró. Entonces Jesús sacó a la luz eso. Lo sacó a la luz lo que ellos no se habían dado cuenta. Si el mismo mandamiento dice, no desearás, no codiciarás. Pecado. Solo Cristo podía pagar el pecado y abrir el cielo. Solo Cristo podía pagar el pecado, porque nosotros no podíamos. Menos ahora, tampoco ahora. Por eso por ninguna parte podemos aferrarnos para poder pagar y mantener este pago, porque ya se pagó. Y por eso es que hemos sido justificados. Por eso es que necesitamos su sangre. La sangre habla de vida. Pagó por su vida, pagó nuestras vidas, para que nunca más fuésemos condenados. Por eso es que solo el nacer de nuevo puede cambiar nuestro corazón. Y Él nos guía a toda verdad, a toda justicia. Si no fuera por el Espíritu Santo, quizás qué tontera andaríamos haciendo. Él es el que nos guía, el que nos va ordenando. Él es el que nos redarguye. El actuar con nuestra propia fuerza, estamos rechazando el Evangelio de la gracia. El pretender que yo lo puedo hacer exteriormente con mi fuerza
y mostrar, o a lo mejor no querer demostrar, pero querer demostrar ante Dios y que yo soy firme, fiel y me creo bueno, y por todo lo bueno que haga estoy rechazando el regalo de Dios. Y Dios tiene que abrir mi corazón, y Dios dice: examínate, examinemos si estamos caminando en la verdad. Examinémonos si estamos caminando en gracia. Examinémonos si estamos creciendo en la gracia. Examinemos si no hemos deslizado de la gracia. ¿Y qué significa caer de la gracia? Es rechazar a Cristo y pretender que con mis obras, con mis acciones, yo estoy sosteniendo todo y estoy agradando a Dios, y con mi fuerza, con mi ñeque estoy logrando, y lo podemos lograr, ¿no es cierto? Es rechazar, tanto como abusar de la gracia, como no aprovecharse de la gracia para bien. Usar bien la gracia, usarla en el contexto de decir: Señor, gracias, porque solo por gracia estoy aquí. No ha sido porque yo fui, porque yo lo sigo haciendo, no. Tú hiciste la pega completa. Yo solo estoy en tu mano, ¿no? Y si hay algún querer, orar, porque tú lo has puesto. Y si hay un querer de buscar, porque tú lo has puesto. Y eso son señales que somos hijos. Son señales que hay frutos, que hay crecimiento. Pero yo no puedo crecer en mi fuerza. Yo no puedo dar fruto en mi fuerza. Puede ser por fuera. Yo no puedo crecer en la gracia si estoy creciendo en mis fuerzas. Es difícil de poder crecer en esas condiciones. El poder comprender que esa es la doctrina del pecado, en que solo Dios podía pagar nuestro pecado. Solo Él podía abrir los cielos para nosotros. Solo Él podía justificarnos, solo Él podía perdonarnos, solo Él podía darnos una eternidad sin haber pagado ni un peso nosotros, sino que ha sido gratis. Y por eso damos gracias. Todo lo que podamos hacer, no lo vamos a pagar, pero sí lo hacemos por gratitud. Y eso en los hijos de Dios se ve cuando somos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por eso todo se lo debemos a Él, todo. O se lo debemos a usted, a mí. Todo se lo debo a yo. El Evangelio según San Yo. El Evangelio según mi fuerza. El Evangelio según mi ñeque. Según mi humanismo. Según mi psicología. Jesús siempre la hizo difícil. ¿Alguien quiere seguirme? Bueno, deje su orgullo, deje su egoísmo y sígame. Tome su cruz y sígame. No que por favor síganme. No. Acepten a Dios, por favor, no. Cuando uno predica el Evangelio, los que son ovejas perdidas, ellos corren solos. Debieran correr solos. No, que hay que darle una ayudadita, que hay que hacer algo. Debieran pasar solos. Porque el Espíritu Santo es el que los convence. Siempre utilizamos psicología de repente. Y muchos de esos, los que pasaron por psicología, por emociones, por miedo, lamentablemente no hay frutos ni crecimiento de que han nacido de nuevo. Si el que realmente es oveja perdida, va a pasar solo.
Porque Dios que hace la obra, y Él la hizo, y Él los cogió desde antes. Aunque no entendamos, que no nos cueste, que nos caiga en nuestra cabeza tan chiquitita, nuestro pensamiento tan chiquitito, en que Dios el que le ha elegido siempre. La elección es de Dios, no es del hombre. No, porque yo algo tengo que hacer para que Dios me elija. Nada. Absolutamente nada. Y esa es nuestra convicción que debiéramos tener día a día. Si eres oveja perdida, Dios te está llamando. ¿Necesitas descanso? ¿Necesitas llenar ese espacio, ese vacío? Esa vida que no tiene sentido para ti. En Cristo se tiene sentido, se tiene paz, se tiene tranquilidad. Y eso es síntoma en que el Espíritu Santo te está convenciendo. Está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y para aquellos que ya han sido lavados, han sido redimidos por la sangre de Cristo, han sido comprados, es tiempo de pararnos, ¿no es cierto? Y que con el corazón, tanto el actuar, es pecado. Por eso Dios dice, abogado tienen. No, Dios no está en nuestra contra, Dios está a nuestro favor. Él ya pagó el pecado Él pagó por nuestros pecados. Y constantemente pecamos, ¿no es cierto? No es que peco hoy día en la mañana y perdí mi salvación. Hoy día a la tarde pedí perdón y recuperé la salvación. No es un juego esto. No es que Dios borre y escriba el nombre de... Dios no anda jugando con la salvación. Al que los llama, los capacita, los justifica, los fortalece. Necesitamos. Y Él pone el desear orar. Él que pone en nosotros el poder de cuando uno tiene deseo de leer, pueden pasar todo un día. Y no se va a hacer porque tengo que leer, no. Va a ser como comerse una pizza. Un hambre, lee, y uno lee. Puede pasar un día entero, pueden ser las 3 de la mañana, lee uno, porque hay hambre. Del querer aprender, del querer saber, del que dio nuestra vida por nosotros. ¿Oramos juntos? Señor, gracias por esta instancia, este privilegio de poder profetizar. Profetizar es hablar tu palabra del Evangelio. Estoy siendo bendecido. ¿Y qué es ser bendecido? Tener la bendición de poder predicar la buena noticia, Señor. Hablamos, Señor. Y el resto tú lo haces, Señor. Tú añades. Glorifícate sobre todos los que están en las cámaras, los que están viendo, los que están escuchando en las radios corporación. Oh Dios, glorifícate sobre su vida. Cristo es la única esperanza para tu vida. No hay otra. Él es el agua y el pan eterno, que nunca más tendremos sed ni hambre. Que el Dios de paz y de gracia, que hemos creído por fe en Cristo, en que Él nos ha comprado con su preciosa sangre. En los micrófonos, el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas, desde Coyhaique, de esta linda tierra de nuestra región de Aysén. Bendiciones. Será hasta la próxima transmisión. Chao, chao.